Buenos días muchachos y muchachas, un saludo muy cordial. Eh, Sea lo primero reiterar la gravedad de la situación que estamos viviendo actualmente, no solamente en la ciudad, no solamente en Colombia, sino también en el mundo, con esta tragedia que se llama coronavirus, que realmente es una amenaza. Eh, si no nos cuidamos, si como sociedad, si como individuos no tomamos medidas de cuidado, eh, nos podemos afectar, incluso poner en riesgo nuestra integridad y la misma vida. De allí que las medidas que los gobernantes han estado tomando son pertinentes. Tenemos que acatarlas en aras de nuestra existencia y la de nuestros familiares y amigos. Lo de lavarse las manos es cierto. Lo de confinarse el mayor tiempo posible en la casa igualmente es cierto. Lo de evitar el contacto con personas recién venidas del exterior también es cierto. Y todo ese conjunto de acciones lo que dan cuenta es de la gravedad de la situación. Reitero, es por el bien nuestro, es por el bien de todos. Y de allí que las universidades, los colegios, las escuelas, por orientación no solamente del gobierno nacional, departamental o municipales, sino también por las directivas de las universidades privadas, como el caso de la nuestra, hayan decidido que hay que cerrar las instalaciones para evitar cualquier contagio y cualquier riego de ese contagio hacia otras personas. Y la virtualidad es una opción, la virtualidad es una posibilidad educativa que a las malas, como en el caso de hoy, nos toca asumir, pero la virtualidad siempre ha estado presente. Desafortunadamente la modalidad presencial ha sido la normal, ha sido la cotidiana, pero la virtualidad es una opción plenamente válida que tenemos que considerar, y es lo que estamos haciendo en estos días, hasta el 29 de marzo inicialmente. Yo creo que se puede extender más esta contingencia, pero trabajaremos de esta manera en estos días siguientes. Como les he dicho o les he escrito, previamente les mando el material, ya ustedes lo tienen en sus manos o en su poder. Les mando un video desarrollando ese material, y en el curso del día ustedes por el WhatsApp, por el grupo que tenemos, me pueden hacer preguntas, observaciones, cuestionamientos, etcétera, o no solamente ese día, otros días, pero la idea es que mediante la tecnología pues estemos en constante comunicación. Entonces les escribí ayer diciéndoles que el tema es la macroeconomía, que ya lo hemos iniciado, pero no quiero iniciar esta metodología de la virtualidad en punta, sino que recogiendo el tema. Recordemos que la economía se divide en dos grandes bloques, dos tipos de economía: la microeconomía, que ya la miramos, el comportamiento de los agentes económicos, de los consumidores y los productores, la demanda, la oferta, que tiene sus propias leyes de comportamiento, que eso ya lo evacuamos, igualmente el tema del punto de equilibrio. Y la macroeconomía, que es la que estudia básicamente las fuerzas y las tendencias que afectan a la economía en su conjunto. Básicamente son 4 variables las que vamos a considerar en este campo de la macroeconomía. Ya vimos todo lo que tiene que ver con la producción, cómo se mide la producción de un país a través del Producto Interno Bruto, que según Manchio es la conceptualización del valor del mercado de todos los bienes y servicios producidos en un país, en un periodo determinado, en este caso en un año, o como hace el DANE entre nosotros, cada 3 meses nos está dando cuenta del comportamiento de la economía a través de la producción. Sabemos que el PIB es la sumatoria del consumo, de lo que la gente gasta en un país, más la inversión tanto pública
como privada, el gasto o las compras que realiza el Estado y la balanza comercial, o sea, la relación entre lo que nosotros vendemos, exportamos y lo que nosotros importamos. Eso se llama la balanza comercial. Entonces, el PIB es la sumatoria del consumo, la inversión, el gasto público y la balanza comercial. Ya miramos ese tema, consideramos que las Naciones Unidas, mediante unos estudios que realizó en cabeza de una comisión de notables, de economistas que han sido galardonados con el Premio Nobel de Economía, consideró que era necesario introducir otros conceptos para medir la economía, para evaluar el estado de la salud de la economía, y por eso planteó el que los gobiernos también consideraran el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, que mide no solamente la producción, sino que particularmente hace énfasis en otros dos grandes conceptos de lo social, la educación y la salud. La educación medida a partir de la cobertura, entonces, dependiendo de los años de escolaridad y de acceso a la educación que haya en los países, se determina esa variable. Y la salud está determinada por la expectativa de vida de cada país. Se considera que una buena expectativa de vida en un país equivale a que haya un buen sistema de salud, que en paréntesis es lo que hoy estamos cuestionando con ocasión de la tragedia del coronavirus, el que generalmente a estos países, a estas ciudades, nos cogió, como diríamos popularmente, con los calzones abajo, porque no tenemos las suficientes camas ni los suficientes equipos para atender esta contingencia. De allí que, por ejemplo, en el caso de Medellín, el alcalde esté considerando la posibilidad de alquilar hoteles para atender enfermos que deben de estar aislados en unas condiciones muy rigurosas, adquirir los equipos necesarios porque el coronavirus ataca los pulmones, impide que la gente respire, y por eso a las personas hay que conectarlas a los respiradores artificiales. Entonces, el tema de la salud es un asunto que hoy está sobre el tapete con ocasión de esta tragedia. Cierro el paréntesis. Entonces volvemos al tema del IDH. Entonces el IDH es una manera más integral, más completa de evaluar el estado de la salud de un país. Entonces tenemos la educación, tenemos la salud y tenemos los ingresos, y todo eso configura el IDH, que es un indicador que desde finales de la década del 90 las Naciones Unidas ha estado impulsando, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, como una manera más integral, más completa, más social de mirar la economía, no solamente a partir de los índices económicos, de las variables económicas, sino también el impacto social que ese desarrollo económico, que ese crecimiento económico, que esa producción económica impacta en las personas, en la sociedad. Miramos un tema también relacionado con este asunto, y es el de la movilidad social. ¿Por qué Colombia se necesitan 11 generaciones para poder cambiar de estatus, para poder dejar de ser pobre y pasar a ser, digámoslo así, clase media, acomodado o rico? Entonces, unos estudios que hizo la OCDE, la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, dan cuenta de que en Colombia es uno de los países que menos movilidad social tiene. Generalmente el que nace pobre muere pobre. Generalmente el que nace rico muere rico. Y eso hace que se perpetúe las diferencias sociales, las brechas sociales, y con ello la desigualdad social. Por eso Colombia es un país que ha sido muy cuestionado, porque tiene unas brechas de desigualdad muy fuertes, muy grandes, merced a que hay unos ricos muy ricos y hay unos pobres muy pobres, que es la gran mayoría de la población, y la posibilidad que tienen los pobres de salir de ese estado es muy reducida, es muy limitada, y los que logran hacerlo mediante la educación, que es la principal palanca para salir de la pobreza, tienen que estar en una lucha permanente para no dejar su condición de clase media y regresar nuevamente a la pobreza, que es muy fácil: perder el empleo, una calamidad familiar, una discapacidad,
etcétera, hace que las condiciones de vida de un hogar se puedan afectar y con eso volver a los niveles de pobreza. También planteamos en las diapositivas que ustedes tienen el hecho de que el Foro Económico Mundial, que es una organización, un club de países desarrollados, ha hecho una serie de recomendaciones a estos países, particularmente a Colombia, para que introduzca reformas en la economía que reduzcan esa brecha de desigualdad. Por ejemplo, en el tema tributario, buscar un sistema tributario más progresivo, menos inequitativo, en el sentido de que los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos. El sistema tributario nuestro, como lo vimos por ahí en algunas clases, es un sistema muy regresivo. Por ejemplo, el IVA. El IVA es un impuesto que es por igual para todo el mundo. Todos pagamos el 19%, desde Julio Mario Santo Domingo hasta la persona más humilde, y ello no es justo. En un mercado de 500.000 pesos, el 19% para Julio Mario Santo Domingo no significa lo mismo que para una persona que tiene un ingreso de salario mínimo. Entonces, ese impuesto del IVA es un impuesto regresivo y es un impuesto muy importante en el conjunto de la estructura fiscal y tributaria del país, y por eso se considera que el sistema tributario nuestro es un sistema muy poco equitativo. El tema de equidad de género es otra recomendación que nos han hecho desde la OCDE y desde distintas instancias para avanzar en la lucha contra la desigualdad, en la lucha contra la pobreza y en la lucha por la equidad. Facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral. Hoy las mujeres, como los jóvenes, tienen menos oportunidades de trabajo que los hombres. A igual trabajo no hay igual remuneración. En muchas partes ocurre que un hombre y una mujer hacen lo mismo, pero el hombre tiene más remuneración que la mujer, y eso es una muestra de inequidad. El desempleo para las mujeres es mayor que el desempleo para los hombres, y lo mismo ocurre con los jóvenes. Los jóvenes, como sector etario o sector poblacional, es más afectado por el desempleo que otros sectores, como el de los adultos después de 24 a los 40 años, donde hay más oportunidades de tipo laboral. Entonces, son una serie de recomendaciones que ustedes las pueden mirar en las diapositivas que les envié, que dan cuenta pues de cómo la lucha contra la desigualdad se ha convertido en una lucha fundamental, en una lucha significativa, que hoy todo el mundo reconoce está al orden del día. Los mismos empresarios, los gobiernos han planteado que en la base de las protestas sociales que hemos visto, no solamente en Colombia, sino en muchos países, en Chile, en Hong Kong, etcétera, está el tema de la desigualdad. La desigualdad se ha convertido en un problema más preocupante que la misma pobreza. La desigualdad es muestra de estigmatización, es muestra de discriminación, y eso produce más rabia, produce más encono, y por eso la proclividad a la violencia por parte de estas sociedades tan desiguales y tan inequitativas. El conflicto armado que nosotros hemos padecido durante tantos años, más de 60 años, tiene que ver con el tema de la desigualdad. Por ejemplo, de la tierra en el campo. La distribución de la propiedad de la tierra en el campo es sumamente inequitativa, sumamente injusta. Hay muy pocas personas que son dueñas de la mayoría del campo nuestro, mientras los campesinos, los pequeños agricultores tienen muy poco acceso a esa propiedad, y ese es un problema estructural de la economía. Eso afecta incluso la producción. Por eso nosotros no somos un país que se autoabastezca de la agricultura, sino que tenemos que recurrir a la importación de productos de afuera, de productos agrícolas. Por algo se dice que la bandeja paisa es una bandeja que cada vez se llena más de productos traídos del exterior en lugar de producirlos acá entre nosotros. Entonces, la lucha contra la desigualdad es una prioridad. Les recomiendo un libro que publicó el economista más famoso de este siglo, que algún día va a ser premio Nobel. Es un economista francés, muy joven, que se llama Thomas Piketty. Thomas Piketty ha escrito 2 libros que son bestseller, a pesar de ser de economía. El Capital del siglo XXI, lo sacó hace 2 años, y recientemente escribió el libro
Ideología y Sociedad. En ese libro, Ideología y Sociedad, Piketty se concentra en estudiar, en analizar las causas y las manifestaciones de la desigualdad en todo el mundo y cómo el capitalismo, desafortunadamente, ha contribuido a incrementar las condiciones de desigualdad que tanto nos afectan, y plantea la necesidad de introducir reformas estructurales, reformas gruesas que reduzcan esos niveles de inequidad que afectan al capitalismo y que pueden llevar a que los movimientos sociales de protesta, los estallidos sociales que hemos conocido, pongan en calzas prietas al capitalismo, porque muchas personas se convencen todos los días de que el capitalismo hay que revisarlo, pues de que el capitalismo tal como está actualmente no es el mejor sistema para lograr mejorar las condiciones de vida del grueso de las personas, sino que unos pocos sí se benefician, unos pocos se lucran sustancialmente, mientras las grandes mayorías viven en la pobreza y en las dificultades. Entonces, recomiendo ese libro si de pronto tienen la oportunidad de acceder a él en la biblioteca de la universidad por vía virtual o en Google, etcétera. Pueden buscar reseñas o incluso el mismo texto de manera virtual. Miramos el tema del desempleo como la segunda variable después de del PIB, del Producto Interno Bruto, la producción. La segunda gran variable macroeconómica es el desempleo. Miramos las clases de desempleo que básicamente se conocen en nuestro medio y hablamos del desempleo estacional como el desempleo que tiene que ver con las estaciones, con los periodos que tiene la economía. Cuando hay momentos de cultivos, de recoger cosechas, hay mayor oferta laboral, se reduce el desempleo. Cuando no hay cosechas o cuando hay nevadas, heladas, cuando el clima afecta, por ejemplo, en el oriente, la producción de papa, se pierden las cosechas y eso afecta el desempleo. Lo mismo ocurre con el café. Cuando hay cosecha cafetera, aumenta el empleo, y cuando no hay cosecha cafetera, pues se afecta el desempleo. Hablamos del desempleo cíclico, que tiene que ver con el que está ligado a las fluctuaciones económicas, a los periodos económicos, periodos de 10, 15, 20 años. Hasta finales del año pasado vivimos un periodo de cierta holgura económica a nivel mundial. Estados Unidos crecía, China crecía, nosotros de alguna manera nos beneficiamos y hemos tenido una economía relativamente estable. Desde el año pasado hasta ahora, incrementada por la crisis del coronavirus y por la confrontación comercial entre Estados Unidos y China. Y recuerdan que Trump declaró la guerra a China, incrementó los aranceles, para los productos de China para impedir que estos productos ingresaran al mercado norteamericano, buscando proteger la economía gringa, y eso generó también una reacción de China que aumentó los aranceles o los impuestos a los productos norteamericanos para evitar que entraran a China. Entonces esa guerra comercial afectó la economía, que ahora se ha incrementado mucho más la crisis con ocasión del coronavirus, por toda la incertidumbre que eso ha implicado. El dólar prácticamente se ha disparado y eso afecta a la economía de todos estos países, aunado a la crisis del petróleo. Ustedes han visto que el petróleo ha caído sustancialmente. Hoy tenemos el barril de petróleo a $30. El plan de desarrollo de Duque el año pasado se adoptó presupuestando que el dólar iba a estar en $60, y con base en esa predicción de barril a $60 se elaboró el presupuesto para este año, y resulta que el dólar no está a 60 sino a $30, el barril. Entonces los ingresos del país se van a lesionar, y con eso la capacidad de inversión. Y de otra parte, el incremento del dólar ha incrementado la deuda del país, que, como vimos por ahí cuando tratamos el tema tributario, la deuda es una obligación, es una erogación que tiene el Estado, que es imparitable. El Estado no puede decir: este año pago deuda y el otro año no pago deuda. No,
hay que pagar la deuda como sea, así haya que sacrificar la inversión o así haya que sacrificar el funcionamiento. Entonces la deuda se ha disparado también, porque la deuda está en dólares, entonces la deuda se ha multiplicado. Pensaríamos que el incremento del dólar debiera de favorecer las exportaciones a los exportadores, pero Colombia es un país, como lo vamos a ver enseguida, que no tiene capacidad exportadora y por lo tanto no nos hemos podido beneficiar del costo de esos dólares. Quienes se han perjudicado son los importadores, porque tienen que comprar en dólares afuera y esa compra de productos en dólares también, como lo vamos a ver enseguida, va a afectar necesariamente la inflación, la va a incrementar porque los productos van a subir de precio. Pero entonces volvamos al tema del desempleo. Entonces, el desempleo cíclico tiene que ver con los comportamientos cíclicos de la economía. Si la economía está creciendo, si la economía está decreciendo, etc. El tercer tipo de economía, como lo pueden ver ustedes en las diapositivas, es el desempleo friccional, o sea, el desencuentro entre la oferta laboral y la demanda laboral. El hecho de que los empleadores no saben dónde encontrar la mano de obra que están requiriendo, no saben dónde están los perfiles que necesitan para determinados cargos o determinados puestos. Y de otro lado, la demanda laboral, la mano de obra disponible, no sabe dónde están requiriendo esa mano de obra, ese perfil que tiene la persona. Un diseñador gráfico ofrece sus servicios, pero no sabe dónde están necesitando un diseñador gráfico. Entonces, este es el desempleo friccional, ese desencuentro, esa brecha, ese no encuentro entre la oferta laboral y la demanda laboral. El Estado ha buscado resolver ese desencuentro creando oficinas de empleo, oficinas de información laboral. Por ejemplo, el SENA tiene una oficina, el Servicio Nacional de Empleo, el SENALDE, donde ustedes mandan la hoja de vida, allá se la reciben, la clasifican, los empresarios llaman allá, dicen, señores SENA, necesitamos estos perfiles, estas personas con estas características, y de esa oficina se la suministran. Entonces hacen ese encuentro entre la oferta laboral y la demanda laboral. Y lo mismo tiene el municipio tiene unas oficinas en las comunas que se llaman los CEDESOS, los centros de emprendimiento zonal, que generalmente funcionan donde hay casas de justicia, etc. Entonces, ese es el desempleo friccional. Por eso el Estado busca, a través de estas oficinas, resolver ese problema, porque no tiene razón de ser que los empresarios, requiriendo mano de obra calificada o preparada o capacitada, no sepan dónde encontrarla porque no tienen la información disponible. Y lo mismo ocurre con las personas que, teniendo un perfil que puede estarse necesitando en un momento determinado, no saben dónde ir porque no tienen esa información. Y la cuarta clase de desempleo es el desempleo estructural, es el desempleo que tiene que ver con las características de la economía. Yo creo que el desempleo en Colombia es un desempleo estructural, es un desempleo que no se resuelve en corto ni en mediano plazo. Se requieren reformas muy fuertes de tipo estructurales en la economía para poder bajar de ese 10%, del 13% que tuvimos en enero. Decisiones que chocan con intereses y que difícilmente se podrán adoptar. Por ejemplo, hablamos ahora del tema de que nuestro aparato productivo no es un aparato orientado a exportar, porque somos muy poco competitivos, somos muy poco productivos. Nuestros productos salen muy costosos comparados con los productos del exterior. Entonces, vender los productos afuera es sumamente difícil porque el mercado internacional tiene posibilidad de hacerse a otros productos en mejores condiciones, a pesar de que nosotros tenemos todos los tratados de libre comercio. Hemos hecho 14 tratados de libre comercio, supuestamente en aras de favorecer las exportaciones, pero muy poco nos han favorecido. Ese es un problema estructural, la baja competitividad, la baja productividad, que tiene que ver con la capacitación de la mano de obra precaria, que tiene que ver con los problemas de comunicaciones que tenemos, las dificultades para transportar los productos, por ejemplo, de Medellín
hacia un puerto en Barranquilla o en Cartagena. Es muy costoso por los problemas de las vías, por la inseguridad, por los peajes, etcétera. Los problemas de Internet, el Internet también es una forma de comunicarse, etcétera. Los costos de los servicios públicos. Dicho, todos esos componentes de la canasta productiva hacen que se encarezca producir y por lo tanto seamos poco competitivos y lo que producimos básicamente es para nutrir el mercado interno, para atender la demanda nacional y no para competir con otros productos producidos en el exterior. Esa es una dificultad estructural y eso lógicamente genera un desempleo que durante mucho tiempo vamos a conservar en esos niveles del 10%, que es una cifra considerable, es tener el 10% de la población con capacidad de trabajar sin poder hacerlo porque no encuentra oportunidad y por eso muchas de las personas que tienen necesidad de unos ingresos tienen que buscar en la informalidad la posibilidad de esos ingresos. Entonces los vemos en el centro, los vemos como venteros ambulantes, venteros estacionarios, informales, profesionales manejando taxi, etcétera, recurriendo a otras modalidades, a otras actividades porque desafortunadamente el mercado laboral no les da esa oportunidad. Entonces ese es el desempleo, ese es el problema que hemos visto y que hace parte pues de esa problemática que para los gobernantes es sumamente preocupante porque tiene costos políticos, tiene costos sociales y la lucha contra el desempleo es una lucha permanente, diaria. En las campañas políticas siempre está en primer lugar qué propone para bajar el desempleo. Los gobernantes siempre sacan fórmulas, propuestas, etcétera, pero son poco impactantes. Entonces, en resumen, hemos visto al mirar la macroeconomía cómo se mide la producción, el PIB. Acabamos de ver el tema de el desempleo, que es otra variable muy importante. Les hice llegar en las diapositivas un enlace para un videíto que me parece muy interesante sobre quién produce realmente el empleo, quién genera realmente oportunidades de trabajo, para destacar el papel, la importancia de la mano de obra, de los trabajadores. No es tanto que el empleo sea una dádiva o un gesto generoso de los empresarios, sino que son los trabajadores quienes realmente con su capacidad de trabajo, con su capacidad productiva, estimulan a que la producción se incremente, haya una oferta, que igualmente eso estimule la demanda, que haya capacidad de consumo por parte de las personas y eso se vuelve un círculo virtuoso. Si hay capacidad de consumo, si hay capacidad de gasto, se incrementa la producción. Si se incrementa la producción, hay empleo. Si hay empleo, hay ingresos y se repite nuevamente el círculo. La tercera variable macroeconómica es la inflación. Yo creo que la tratamos en la última clase, estamos haciendo un repasito para que todos nos emparejemos. La inflación la mide el DANE, cada mes, en los últimos días de cada mes, el DANE publica el comportamiento de la inflación, así como también el comportamiento del DANE. Y la inflación tiene que ver con el aumento sostenido de los niveles de precios en un país. El comportamiento de los precios es lo que marca el índice de precios al consumidor, el IPC, que es una variable que el DANE publica y que nosotros simplemente conocemos como inflación. Es una variable muy importante. Dicho, la inflación tiene la trascendencia de que es una forma es un tipo de impuesto que le quita capacidad de gasto a las personas. Si lo que yo compro hoy, un mercado que hoy me vale, pongamos 100.000 pesos, y ese mismo mercado, esa misma cantidad de papa, de yuca, de maíz, etcétera, a los 15 días me vale 120.000 pesos, son 20.000 pesos menos que tengo para gastar, que tengo para invertir, resultado de la inflación. Entonces, la inflación le quita capacidad de gasto
la capacidad de consumo a las personas, y de allí, por lo tanto, que en una de las diapositivas que ustedes pueden mirar, la que tiene que ver con la tercera variable, la inflación, establezco una relación entre el salario nominal y el salario real. El salario nominal es el que aparece en la colilla de pago de nuestros papás cada mes o cada 15 días, un salario de 1 millón, 2 millones de pesos, pero el salario real es ese salario nominal menos la inflación, menos el costo y el incremento de precios que han tenido los productos durante esos 15 días. Entonces, es una variable muy importante y por eso como variable macroeconómica, los gobiernos buscan controlarla, evitar que se desborde la inflación. Tratan de sostener unos niveles de precio que favorezcan la producción, pero que no afecten a la población. Y el Banco de la República es la entidad pública llamada a controlar la inflación. El Banco de la República tuvo una gran reforma en 1991, ustedes lo pueden ver en el título 12 de la Constitución, que se llama del régimen económico y la hacienda pública, es donde está contenido todo el concepto de cómo el Estado maneja la economía, y ese título tiene 6 capítulos. Uno de los 6 capítulos está dirigido a establecer las funciones y las competencias del Banco de la República. Y se estableció por Constitución desde el 91 que la principal función, la principal obligación del Banco de la República es controlar la inflación. Entonces, el Banco de la República tiene varias herramientas, ustedes lo pueden ver en las diapositivas, para controlar la inflación. Entonces, por ejemplo, el manejo de las tasas de interés que las fija el Banco de la República es una forma de controlar la inflación, evitando que circule mucho dinero en el mercado. Ustedes saben, si hay mucho dinero en el mercado, los productos suben. Es lo que pasa en diciembre. En diciembre la gente tiene plata, tiene la prima, tiene el salario, etcétera, y por lo tanto hay capacidad de gasto, y eso hace que los precios de los productos se disparen. Cuando estamos en época fría, febrero, marzo, esta época, no hay tanta capacidad de gasto y los precios tienden a estabilizarse, tienden a bajar nuevamente. Entonces, mucho dinero incrementa precios, poco dinero baja los precios. Entonces, si el Banco de la República quiere que no haya tanto dinero en el mercado para que los precios no suban tanto, incrementa las tasas de interés, y esas tasas de interés afectan los créditos que entregan los bancos, porque lógicamente los créditos se encarecen, y si los créditos se encarecen, la gente hace poco uso de los créditos, y si la gente hace poco uso de los créditos, entonces la gente espera a que bajen las tasas de interés para ir a hacer un préstamo en el banco. Entonces se reduce el circulante. Entonces, de esa manera se trata de evitar que se incrementen los precios. O al contrario, si se quiere por parte del Banco de la República que los precios suban un poquito, entonces suelta plata, hace que circule más el dinero, baja los intereses, y eso posibilita que la gente acceda a más préstamos, a más créditos por parte de los bancos, y eso circula y lógicamente impacta el comportamiento de los precios. Esa es una manera que tiene el Banco de la República, diría que es la principal, para controlar el precio de los artículos, de los bienes en el mercado, y con eso controlar la inflación. Y la cuarta variable es la que tiene que ver con lo que llama el equilibrio externo, o la balanza de pagos, o también más conocida como la balanza comercial, que es el resultado de registrar todas las transacciones económicas, comerciales, financieras, bancarias, efectuadas por un territorio, en este caso por el país, con el resto del mundo. O sea, es la relación que se establece entre lo que nosotros exportamos y lo que nosotros importamos. Esa es una variable muy importante. Nosotros mantenemos desde hace varios años, 7 años por lo menos, una balanza comercial negativa, deficitaria, porque es más lo que exportamos, es más lo que compramos que lo que, al contrario, es más lo que importamos, es más lo que compramos que lo que exportamos, que lo que vendemos, y por lo tanto hay un déficit comercial, que eso afecta los
las arcas del país, de la nación, porque siempre hay que gastar más, como decía en el ejemplo ahora, hay que gastar más para comprar lo mismo, porque el dólar está más costoso afuera y porque desafortunadamente los ingresos del país se reducen mientras los egresos se incrementan, se aumentan. Les hice llegar en las diapositivas cómo es la relación nuestra con el principal socio nuestro, que es Estados Unidos. Nosotros le compramos a Estados Unidos, es el principal país al cual le compramos y también es el principal país al cual nosotros le exportamos. Entonces el problema nuestro es que nosotros vendemos productos primarios